Hola, buen día compañeros, mi nombre es Ever Gerardo Rivera Nofre, les hablo de la materia del Laboratorio de Sistemas de Comunicación Analógicos y Digitales y esta es la práctica 4, análisis espectral. Como punto 1, la práctica nos pide que obtener analíticamente y gráficamente la transformada de Fourier de las siguientes funciones en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esto se hará multiplicando por la función. Antes de terminar el ejercicio, la práctica nos pide que resolvamos algunas preguntas como ¿cuál es el nombre de la señal obtenida? Y mi respuesta fue un pulso en el dominio de la frecuencia conocido como un seno cardinal sin Euler menos JP F de t. Luego, la práctica nos pide que realicemos el mismo ejercicio para otros dos problemas. Punto 2. La práctica nos pide que se encontrarán las frecuencias de corte para las siguientes señales. Es necesario simularlas con la ayuda del software MATLAB. La frecuencia define la longitud de onda en la cual se iniciará la atenuación de la onda con fines de estandarización. Y aquí se desarrolla el primer ejemplo del punto 2. Espectro de una función de seno cardinal. Ya para terminar, la práctica nos pide una serie de preguntas en la cual contesté de la siguiente forma. Pregunta número 1. Características de funciones en el dominio del tiempo contra el dominio de la frecuencia. Dominio en el tiempo es igual a, en el dominio de las señales que se generan viajan respecto al tiempo y esas señales van cambiando cada vez que transcurre el tiempo. Estas señales se cambian a volts y este valor es la amplitud de la señal, así que los ciclos de cada señal van respecto al tiempo. Dominio en la frecuencia. En este dominio se aplica la transformada de Fourier para descomponer las señales senoidales para que en el espectro de la frecuencia se construyan y así se genere un espectro de frecuencia, además de que aquí las señales viajan respecto a la frecuencia. Sirve la transformada de Fourier para construir una señal a la base de la suma de las otras señales y pasarla al dominio de la frecuencia para así obtener información que no es evidente en el dominio temporal. ¿Qué es la definición de filtro? Es un elemento que en determinadas frecuencias anula el voltaje o corriente y a otro intervalo les da más paso y así puede modificar la amplitud o fase en una señal. 5. ¿A qué se le conoce como frecuencia de corte? En frecuencia a la cual el valor de la respuesta de un circuito en 3 decibeles inferior a la correspondiente a las frecuencias de la banda de paso. Queda limitada de dos frecuencias de corte denominadas inferior y superior. Pregunta número 7. ¿Qué es el fenómeno de atenuación? Es cuando las ondas se propagan al del espacio del vacío y se dispersan y resulta una reducción de densidad de potencia. Esto es todo, compañeros, para la práctica 4 del Laboratorio de Sistemas de Comunicación Analógicos y Digitales.